Rosa Cobo, Rosa Cobo. Rosa Cobo fue profesora titular de Sociología en la Universidad de La Coruña, es presidenta de la Red de Academia Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, dirige la 8ª edición de cursos de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña, es directora de Atlántica, revista internacional de estudios de feminismo en la Universidad de La Coruña, tiene innumerables libros, La prostitución en el corazón del capitalismo, Hacia una nueva política sexual, Fundamentos del patriarcado moderno, Educar en ciudadanía, en fin, inmenso. Yo no me puedo estar con Rosa Cobo porque se nos va el tiempo hablando de ella, pero sí quiero incidir en su último libro, Pornografía del placer y el poder, porque pone el dedo en la llaga. Es un libro, como digo yo, de tenerlo en la mesilla, de leerlo y releerlo y sacar conclusiones que nos clarifican de una manera espectacular Rosa. Rosa ha impartido cursos por toda España y por toda América Latina. Ha recibido el premio Carmen de Burgos. Ha recibido también el premio en la 5ª edición del Premio de Igualdad Ernestina Otero de la Consellería de la Mujer en el Ayuntamiento de Vigo. También ha recibido el premio Club 25 y en el año 2018 fue otorgada premio Comadre de Oro por la tertulia feminista. En el 2020 ha sido concedido el premio Mar de Sá de Donas en la Marina Alta. El 25 de noviembre ha sido otorgada a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género el reconocimiento del pensamiento feminista. El 21 de noviembre del 21 ha recibido el premio Seneca Far, otorgada por el Ayuntamiento de Sirabella. Bueno, yo creo que no voy a continuar diciendo cosas porque si no, el tiempo que tiene, yo creo que estamos todas deseando escucharla. Rosa Cobo es una referenta que no podía faltar en este congreso. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, Rosa. Es todo un placer. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pilar, por tan cariñosa presentación. En segundo lugar, quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota y al alma de esta asociación, que son Carmen Lanagrán y Carmen Collado, por haber organizado estas estupendas jornadas. Un placer compartir este espacio con Ana de Miguel y con Pilar y, por supuesto, muchísimas gracias a todas y a todos quienes estáis aquí participando de esta reflexión colectiva, feminista y, sobre todo, pues viendo hacia dónde va el feminismo. Porque de dónde viene el feminismo ya lo ha explicado Ana. Yo ahora quería hacer una reflexión sobre la 4ª ola feminista. Bueno, lo primero, y respecto a las olas anteriores, yo creo que tenemos que decir que esta 4ª ola feminista es una ola especial. Y es una ola especial porque es de todas ellas, de todas las anteriores que ha habido, es una ola que se ha globalizado. No hay países, no hay zonas en el mundo, no hay continentes en los cuales las ideas feministas no hayan encontrado un suelo del que brotar. Esto es enormemente importante. Quiero deciros algunas cosas. ¿Por qué se puede hablar de una 4ª ola feminista? Porque ha sido un movimiento de masas, porque es un fenómeno global, porque tiene un carácter intergeneracional. La primera vez que se han utilizado las redes sociales y el ciberactivismo se ha convertido en una herramienta política fundamental. Quiero recordaros muy deprisa, porque no quiero pasarme de tiempo, algunos elementos, algunas acciones que nos van a decir por qué estamos en la 4ª ola feminista. El primero de todos, sin ningún lugar a dudas, en el año 17, el que abrió una puerta que ya no ha podido cerrarse fue el Me Too en Estados Unidos. Pero también quiero recordar pues, todas estas movilizaciones sociales que tuvieron lugar en el año 2018, 2019, 2020, con todas sus características en España.
Quiero recordar a esas mujeres argentinas también que estuvieron a las puertas del Congreso toda la noche, ejerciendo una enorme presión, estuvieron de vigilia, fueron miles y miles y miles para que se autorizase una ley de aborto en Argentina. Quiero pensar también en todas estas mujeres turcas que recorrieron Turquía, fueron igual 500, 600 mujeres que recorrieron Turquía desde el sur hasta el norte, exigiendo que se cumpliesen los derechos humanos. Quiero pensar también, o quiero decir aquí también, esas mujeres polacas que lucharon titánicamente para que no les recortasen la ley de aborto y que, en fin, no tuvieron el éxito que deseaban. O esas mujeres de Arabia Saudí que se quitaron sus pañuelos y sus burkas y los colocaron en los semáforos. O esas mujeres indias que se agarraron del brazo, que hicieron una cadena de muchos kilómetros, pidiendo que se pusiera fin a la violencia sexual. Es decir, podemos hablar de una cuarta ola no solamente porque ha sido un movimiento de masas, sino sobre todo porque ha estado jalonada de muchísimas acciones políticas que han sido acciones políticas de una extraordinaria relevancia en partes del mundo en las que ni siquiera podíamos imaginarnos que iban a dar. Ahora, aquí hay una pregunta y la pregunta es esta. ¿Por qué secuenciar la historia del feminismo en olas? Porque lo cierto es que hay debates. Hay quien sostiene que hablar de 4 olas no es una buena clasificación, que sí es una clasificación occidental, que sí y tal. Bueno, yo defiendo que hablemos de la historia, de nuestros 3 siglos y pico de historia, dividido en 4 olas por 2 razones. La primera, porque la ola es una imagen muy poderosa y necesitamos enviar a la sociedad imágenes poderosas desde el feminismo, que nos identifiquen, que sepan que tenemos fuerza y que, por lo tanto, tenemos capacidad para negociar. En segundo lugar, porque, al contrario de otros movimientos sociales y al contrario de otros partidos, tenemos algo que se llama genealogía. Tenemos pasado, tenemos historia. Y ese pasado y esa historia es una fuente de legitimidad para construir cualquier proyecto político de futuro. Y es imposible que un movimiento social pueda construir un buen proyecto político emancipatorio si no tiene historia. Y nosotras tenemos mucha más historia que el marxismo, tenemos mucha más historia que el anarquismo. Ahora, dicho esto, yo me hago una pregunta. ¿Cómo podemos interpretar esta cuarta ola feminista? Yo creo que esta cuarta ola feminista ha sido una respuesta inequívoca a la reacción patriarcal que se desarrolló, sobre todo, y se consolidó en la década de los 90 y que supuso una rearticulación del patriarcado como respuesta a esa sombra tan alargada que tuvo el feminismo radical. Esa reacción consistió en acabar con el proceso que había puesto en marcha el feminismo radical. La característica que tiene la reacción patriarcal, por supuesto que la reacción patriarcal no cesa. Desde que existe sistema patriarcal hay reacción patriarcal. Lo que pasa es que las mujeres, cuando nos colocamos en una ola, ponemos a ese sistema patriarcal, le ponemos en una situación diferente. Nosotras nos ponemos a la ofensiva y cuando la reacción patriarcal es muy fuerte, nosotras nos ponemos a la defensiva. Y ahora, al decir esto, estaba pensando en que hace un análisis bastante parecido, la que a mí me parece que es una grandísima historiadora, entre otras cosas, que es Sophie Bessis. Ahora bien, para que haya habido cuarta ola ha sido necesario que se produzcan 2 procesos y muy brevemente los quiero explicar. Para que haya sido posible esta ola feminista ha tenido que desarrollarse un proceso en el interior del feminismo. A partir de la década de los 80, desde el feminismo de la diferencia hasta quienes se han llamado posfeminismos, y que yo no me acaba de gustar ese nombre, el feminismo va a iniciar una larga mirada hacia adentro. Es decir, el feminismo se va a concentrar en mirar en 2 direcciones. Primero, hacia el propio movimiento feminista. ¿Quién está y quién no está? ¿Quién lo compone y quién lo compone? Y después otra mirada, y es la mirada al genérico de las mujeres. Porque sí, las mujeres existimos. Y eso es enormemente importante para poder comprender el feminismo. La mirada, por lo tanto, no se dirige tanto a quien oprime como a quien es oprimido. Y el recorrido se puede decir que es este. Primero,
se enfatiza la diferencia entre hombres y mujeres, y esto lo hará el feminismo de la diferencia. Y después se harán muy relevantes, se pondrán de manifiesto las diferencias y las desigualdades entre las propias mujeres de estas otras posiciones feministas que van a surgir a partir de lo que Sheila Benjabil llamará un choque teórico, un choque de paradigmas en la teoría feminista contemporánea. Y aquí va a aparecer un concepto nuevo, pero que es completamente ajeno al feminismo, pero que, sin embargo, inexplicablemente o explicablemente, esta es otra cosa para debatir, se ha ido pegando, que es el concepto de la diversidad. El concepto de la diversidad forma parte de un corpus teórico que no es feminista. En este proceso de mirada hacia adentro del feminismo y de mirada hacia las mujeres, se va a convertir en hegemónico el paradigma del reconocimiento. Y el paradigma del reconocimiento no es malo entre sí, si no fuese porque en muchísimas ocasiones el paradigma del reconocimiento deriva en políticas de la identidad. Y las políticas de la identidad no convienen, desde luego, a las mujeres. No es que no las convengan, es que no son buenas para las mujeres. Este discurso que se va a generar poniendo la mirada, este discurso endogámico que va a poner la mirada en el feminismo, va a cuestionar la propia idea del feminismo como categoría y la propia idea de las mujeres como sujeto político. Y va a aparecer, cuando este feminismo llega a tener mucha relevancia, va a aparecer un corpus teórico nuevo: interseccionalidad, queer, feminismos de color, transactivismo, identidad, reconocimiento, heteropatriarcado. Bueno, lo que sí podemos estar muy tranquilas es que hemos visto que en todas las movilizaciones que se hacen, las chicas jóvenes, muy jóvenes, probablemente muchas de ellas sin mucha formación feminista, se alegran muchísimo de que haya vuelto y que haya regresado al escenario histórico el concepto de patriarcado, porque es inequívoco y porque habla de un sistema de dominio masculino. No puede haber feminismo si no asumimos como un elemento central la propia idea de patriarcado. Bueno, en este proceso van a aparecer unas ideas que a mí me parece que son unas ideas un tanto desubicadas, y es el discurso de que determinadas mujeres que vivimos en Occidente o mujeres que no viven en Occidente pero que son blancas somos mujeres privilegiadas. Y que somos mujeres privilegiadas frente a otras mujeres. No se habla de los privilegios patriarcales, se habla de los privilegios de unas mujeres sobre otras. Y aquí también va a aparecer otro concepto que es enormemente equívoco y que es un concepto que ha sido y está siendo enormemente, que erosiona la propia idea de feminismo, que es el feminismo hegemónico. Aunque la verdad es que yo me río mucho de cuál es el feminismo hegemónico hoy en las universidades y en muchas instituciones. Pero bueno, el discurso sigue. En este feminismo va a haber una deriva fuertemente crítica a las políticas públicas, hasta que el feminismo abandona esa endogamia y mira otra vez hacia afuera, hacia las prácticas patriarcales. Y los conflictos se van a ver compensados, esos conflictos que se hablaban entre unas mujeres y otras, entre las del norte y las del sur, las que son blancas y las que son negras, las que son trans y las que son no trans, en fin, todos estos conceptos, bueno, pues se van a ver compensados por una política de alianzas, y podemos hablar en el 2013 del Tren de la Libertad, podemos hablar en el 2015 del 7N y de tantísimas movilizaciones como hemos hecho en tantas partes del mundo. Cambia el corpus teórico. Cuando la mirada deja de dirigirse hacia adentro y se dirige hacia afuera, hacia las prácticas patriarcales, aparece un corpus teórico nuevo. Aparece amor romántico, masculinidad hegemónica, acoso sexual, trabajo de cuidados, violencia sexual, brecha salarial, aparece cultura de la violación, pero sobre todo va a regresar al imaginario feminista el término de patriarcado. No quiero extenderme, pero este proceso lo ejemplifica muy bien un texto, que es el texto de Mohanty, que se llama Bajo los ojos de Occidente, que lo escribió en 1984 y que lo único que hacía en ese texto era hablar de las diferencias que hay entre las mujeres. Si
radicalizamos y si extremamos las diferencias, efectivamente nos cargamos el sujeto político del feminismo. Pero ella ese texto lo va a reescribir en el año 1983 y la diferencia va a dejar de ser el eje de ese texto y el eje de ese texto ya será las convergencias, las afinidades, las alianzas, los pactos que podemos establecer y que debemos establecer las mujeres para hacer frente no solamente a las prácticas patriarcales, sino también al capitalismo neoliberal. El segundo elemento, sin el cual yo creo que no se podría explicar la cuarta ola feminista, y que ha sido muy importante para que cambiase la dirección de esa mirada desde dentro hacia afuera, ha sido la presencia inequívoca del capitalismo neoliberal. El capitalismo ha establecido históricamente una alianza con el sistema patriarcal, pero creo que hoy, en el siglo XXI, esa alianza es de una naturaleza diferente. Hay un cambio en esa alianza en términos cuantitativos y cualitativos. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia el capitalismo neoliberal articula y vehicula demandas patriarcales, no una ni dos, sino que articula muchas. ¿Cuáles? La prostitución. La prostitución sería un fenómeno que tendría una relevancia exclusivamente patriarcal si no hubiese sido el sistema capitalista neoliberal quien articula esa demanda patriarcal en un mercado. Y lo mismo ocurre con la pornografía, y lo mismo ocurre con los vientres de alquiler, pero también ocurre con las maquilas, con esas grandes zonas de trabajo que se colocan en algunas partes del mundo y que son las que utilizan las multinacionales para abaratar pues, la ropa que compramos, por ejemplo, en Zara o en otros lugares. Por lo tanto, las maquilas también forman parte de este proceso. Yo, la reflexión que me hago es esta. Es como si el sistema patriarcal estuviese viviendo, yo creo que lo hace, una poderosísima crisis de legitimación fuerte y el capitalismo acudiese en su ayuda. Y está acudiendo en su ayuda, tal y como señalaba Ana, haciendo con las mujeres mercancías, objetualizando a las mujeres, cosificando a las mujeres, haciendo de las mujeres mercancías, las mercancías fundamentales de todos esos mercados que ha articulado el sistema capitalista. El capitalismo ayuda al patriarcado articulando realidades patriarcales en clave económica, pero también hay otra cosa que es muy importante que el capitalismo está dando al patriarcado, y es el discurso de la libertad individual, el discurso del consentimiento, esa idea terrible de que con el consentimiento se disuelven y se desactivan los sistemas de dominio. Si yo quiero estar aquí, aunque esta realidad sea fuertemente opresiva para las mujeres, si yo lo consiento, esa realidad opresiva desaparece. La transformación del feminismo y la conciencia por parte del feminismo de que el capitalismo es una fuente inagotable de desigualdad van a hacer posible que otra vez el feminismo deje de pensar en términos de reconocimiento y comience a pensar en términos de redistribución. Porque las mujeres necesitamos redistribución, porque el 1% de toda la propiedad del mundo está en manos de los varones y porque el 99% de las mujeres no tenemos recursos económicos. Entonces, sería imposible que en un buen proyecto emancipatorio la idea de la redistribución no estuviese, la redistribución económica, la redistribución de poder, de influencia, de autoridad, no estuviese en el centro del imaginario feminista. Ahora ya voy a terminar. Toda ola feminista, lo decía Ana, toda ola feminista tiene un cuerpo vindicativo. Si no hay un cuerpo vindicativo, no existe una ola feminista. Y todos los cuerpos vindicativos de una ola son deudores de la ola anterior. Recogen aquellos elementos, aquellas vindicaciones de la ola anterior que por determinadas circunstancias históricas, políticas, económicas, culturales, no han podido adquirir densidad. Bueno, yo creo que el cuerpo vindicativo del feminismo de la cuarta ola, el corazón de la cuarta ola es la violencia sexual. Es decir, el Me Too, en fin, ha sido la violencia sexual de pronto la que
ha hecho posible que se produzca esta enorme explosión de movilizaciones de masas. El segundo elemento, me queda 3 minutos, el segundo elemento es la explotación económica, los cuidados, la brecha salarial, que las mujeres son mayoría en los salarios de pobreza, que las mujeres somos mayoría en el trabajo a tiempo parcial, que las mujeres somos mayoría en el trabajo sumergido, que las mujeres somos mayoría en los trabajos más descualificados. Yo creo que eso y la explotación económica que tiene dentro de las paredes del hogar, eso y la violencia sexual son los elementos fundamentales. Ahora bien, estas dos grandes vindicaciones, estos dos grandes elementos arrastran otras muchas vindicaciones, como vemos todos los días, como por ejemplo la de la paridad. Ya voy a terminar diciendo, en mi opinión, solamente sin explicar nada, cuáles son, bajo mi punto de vista, los retos que tenemos, que tiene el movimiento feminista. Yo creo que el primer reto que es fundamental es desenmascarar la alianza entre patriarcado y capitalismo neoliberal. Si somos capaces de desenmarañarla, vamos a encontrar el lugar que tienen dentro de las sociedades que vivimos la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler. Si se desenmascara, vamos a poder ver con mucha más claridad este significado económico de estos elementos. En segundo lugar, tenemos que construir, eso es una condición de posibilidad para que sigamos existiendo como el sujeto político que somos, una cultura y unas prácticas de alianzas entre nosotras. Si somos capaces de pactar entre nosotras, nos podemos convertir en un interlocutor que sea respetado frente a otros poderes. En tercer lugar, tenemos que preservar la autonomía del movimiento feminista. El movimiento feminista ha sido y seguirá siendo, pese a quien le pese, un movimiento autónomo, a pesar de que haya otros movimientos que quieran succionar al movimiento feminista, que quieran entrar dentro, que quieran utilizar sus plataformas, que quieran utilizar sus instituciones, sus organismos de igualdad y que también quieran resignificar una buena parte de su corpus teórico. Muchísimas gracias.